La estación espacial colgaba en la oscuridad, como una joya enorme, que refleja la luz de estrellas lejanas. Barcos a través de la galaxia atracado en su innumerables puertos, trayendo representantes de cientos de mundos diferentes. Algunos vinieron en naves, que brillaba con un metal perfecto. Otros llegaron en naves orgánicas que pulsaban, como corazones vivos. La estación misma era antigua, construida por manos torneadas hace mucho tiempo, al polvo, y hoy albergó la mayor, una reunión importante en 1000 años. Daiwan estaba de pie cerca de la ventana de observación, viendo acercarse otro barco. Era un hombre delgado, de ojos cansados y ropa sencilla que lo marcaba como poco destacable entre la multitud. Al lado, él, Hannah se ajustó el uniforme y revisó su panel de datos por tercera vez. En tantos minutos. Estaba nerviosa, aunque intentó no demostrarlo. La Tierra. La delegación era pequeña en comparación con la otros, y ambos sabían lo que eso significaba. La humanidad todavía era la nueva llegada, demostrando aún ser digna de un asiento en esta mesa. Están empezando, dijo Hannah en voz baja, asintiendo. Hacia el gran salón. La cámara estaba enorme, diseñado para albergar a miles. El techo se extendía tan alto que se formaron nubes cerca de la cima y las paredes se curvaban hacia la distancia. Seres de todas las formas llenaban el espacio. Algunos caminaban sobre 2 piernas como los humanos. Otros, 4 o 6, o ninguno. Había criaturas hechas de cristal, que cantaba en voces armónicas, flotando. Entidades de energía pura contenidas en esferas brillantes y enormes insectoides. Guerreros que chasqueaban sus mandíbulas en lo que podría haber sido una conversación. En el centro de todo estaba el origen. Detector. Descansaba sobre un soporte elevado. Plataforma, una esfera perfecta de unos 3 m. A través de ella, la luz se movía dentro de ella como aceite. En el agua, los colores cambian y se arremolinan, en patrones que duelen demasiado al observarlos. Largo. Símbolos antiguos cubrían su superficie, brillando tenuemente. No había nadie presente. Podría leerlos todos, aunque él. Las computadoras de la estación hicieron todo lo posible para traducir. Honorables delegados. Una voz resonó por la sala. El orador era Belora, un almirante de la serpiente. Mundos. Sus escamas captaron la luz mientras ella se movió, creando patrones de arcoíris a través de su largo cuerpo. Su voz se escuchaba. Autoridad y más que un poco desdén. Nos reunimos en tiempos desesperados. El enjambre del vacío avanza a través del sistemas exteriores. 12 mundos han caído. Silenciosos solo en el último mes. Si nosotros no podemos detenerlo, nuestras civilizaciones lo harán. Ser consumido. El silencio cayó sobre él. Multitud. Todos habían visto los informes. El enjambre de vacío no se parecía en nada a lo que había visto antes. La galaxia se había enfrentado antes. No estaba viva, en cualquier sentido tradicional, pero consumió todo lo que tocó. Planetas, estrellas, sistemas solares enteros desaparecieron. En su oscuridad, sin dejar nada. Detrás, ni siquiera escombros. Pero hay esperanza, continuó Fela. Hizo un gesto hacia la esfera. Los progenitores se fueron. Nosotros este dispositivo. Según él, fragmentos que hemos traducido, puede identificar al ser capaz de activando el prototipo. Un arma que puede acabar con el enjambre para siempre. Murmullos. Se extendió por el pasillo. Los progenitores eran una leyenda, una civilización, que había gobernado la galaxia millones de hace años antes de desaparecer sin explicación. Habían construido estructuras que aún hoy se mantuvo, creó tecnologías que no las especies modernas podrían replicarse y
Al parecer dejaron herramientas para sus sucesores. Un científico cristalino, llamado Krix, flotó hacia adelante, su facetado cuerpo que refracta la luz en diminutos arcoíris. Su voz resonó como campanas. El detector funciona según los principios que no lo entiendo del todo. No escanea no solo el cuerpo, sino algo más profundo. Memoria genética quizás, o cuántica. Firmas en el alma misma. Nosotros. Creo que busca a alguien con una relación directa. Conexión con los progenitores. Entonces él. La elección es obvia, declaró una masiva. Guerrero del Imperio Dracon. Las escamas eran oscuras como el espacio y el fuego. Parpadeó detrás de sus dientes cuando él habló. Envía a tu más fuerte. Envía a tu campeones. Terminemos este debate. Rápidamente. El acuerdo se extendió por todo el multitud. Especie tras especie se ofrecieron voluntariamente. Sus mejores guerreros. El Imperio Draken ofreció a su conquistador de 12 sistemas. El Colmena Colectivo presentó una soldado criado a lo largo de 10 generaciones para perfección. Las mentes ascendidas presentaron un ser más máquina que carne, mejorado más allá de los límites naturales. Daiwan. Lo observé todo con silenciosa atención. Algo en la situación me inquietaba. Él, aunque no podía nombrar qué. A su lado, Hana susurró. ¿Cuándo? Hacen pruebas con humanos. Por último, probablemente. Daiwan respondió, siempre vamos últimos. La voz de Velora cortó el ruido. Las especies más nuevas esperarán su turno. Aquellos con fuerza probada y antigua. Los linajes serán probados primero. Los ojos, brillantes y fríos, recorrieron él. Delegación humana. Algunas especies tienen. Apenas abandonaron sus mundos natales. Pueden. Difícilmente esperaba ser elegido para tal honor. Algunos delegados rieron. Otros. Asintió con la cabeza. La humanidad solo tenía. Se unió a la comunidad galáctica 3. Hace generaciones. Eran niños. En comparación con los imperios que habían perdurado durante millones de años. El primer guerrero. Se acercó al detector. Estaba enorme, cubierto con una armadura que tenía. Nunca conoció la derrota. Su pueblo había enemigos conquistados en la mitad del galaxia. Seguramente, si alguien llevara la legado de los progenitores, sería. Él puso su mano sobre la esfera. El detector pulsó una vez. La luz fluyó a través de su superficie, escaneando, buscando. Luego se oscureció. Incompatible, anunció una voz. Parecía venir de todas partes y, en ninguna parte, hablando en un idioma que él. Las computadoras de la estación tuvieron dificultades para traducir. Resonancia de origen insuficiente. El guerrero dio un paso atrás. La confusión era evidente. Su cara. Su gente gritó protestas, alegando que el dispositivo debe estar roto. Pero Mora lo silenció con un gesto. A continuación, ella ordenó el primer día que se instaló en. Mira, esto iba a tomar un tiempo. Habían pasado 3 días desde la prueba. Comenzó, y el gran salón se había convertido en un lugar de creciente frustración. Guerreros, alineados en grupos, cada uno creyendo que sería el que triunfaría donde otros había fracasado. Cada vez el resultado era el mismo. Lo mismo. El detector pulsaría, escanearía, y luego se oscurecen, son incompatibles. Resonancia de origen insuficiente. Las palabras. Se había convertido en un ritmo cruel repetido. Cientos de veces. Dewan se sentó en él. Sección humana con Hana, observando. Otro campeón se acerca a la esfera. Este vino de las minas de nubes. Especies que existían parcialmente en otra dimensión. Su guerrero. Aquí oscilaba entre estados de la materia. Y no aquí al mismo tiempo. Seguramente. Algo tan único pasaría la prueba. El detector escaneó. La oscuridad lo siguió.
Incompatible. El guerrero brilló y se alejó, y el día 1. Incluso podía sentir la decepción. A través de las barreras de las especies. Había estado tomando notas intentando encontrar patrones. Así que, hasta ahora, no había encontrado ninguno. Guerreros fuertes. Falló. Los débiles fallaron. Antiguo. Especies con millones de años de. La historia falló. Las especies jóvenes fallaron. Aquellos con mejoras genéticas fracasaron. Los que no los tenían fallaron. El detector parecía rechazar a todos por igual. Esto no tiene sentido, murmuró un delegado de la Hermandad del Acero. El cyborg, palabra a ojo mecánico mientras se enfocaba en él. Esfera. Los dispositivos claramente rotos o. ¿Los progenitores nos mintieron? Los progenitores no mintieron, respondió Krix. Su cuerpo cristalino tintineaba suavemente. Quizás simplemente no entendemos lo que el detector busca. La capacidad de combate puede. No es la respuesta. Entonces, ¿qué es? Bora. La cola se agitó con irritación. Ella había estado cada vez más agitado con cada fracaso. Su propio campeón había sido rechazado. El primer día y la vergüenza. Todavía herido. Hemos enviado a nuestros mejores. Nuestro más fuerte, nuestro más inteligente, nuestro más conectado con las costumbres antiguas. Nada funciona. Vinieron más guerreros. Adelante. Una criatura hecha completamente de metal viviente. Un ser que podía remodelar la realidad con sus pensamientos. Un soldado que había sobrevivido solo en un mundo muerto durante 30 años. Cada uno trajo algo único. Algo especial. Cada uno fue rechazado. Al final del tercer día, más de 500. Los guerreros habían intentado la prueba. El número era asombroso. Estos no eran soldados comunes, pero los mejores. Cada civilización podría ofrecer leyendas. Caminaron hasta esa esfera y se encontraron. Queriendo. La esperanza comenzó a desvanecerse de la sala como el aire de un casco roto. Se produjeron discusiones entre las delegaciones. El Imperio Dracon culpó a la colmena colectivo para perder el tiempo con sus genética inferior. Las mentes ascendidas. Acusó a la gente de la nube de conspiración. Viejas rivalidades resurgieron. Antiguos rencores fueron recordados. La unidad que había reunió a todos comenzó a crack. Quizás no haya nadie. Alguien dijo en voz baja. Se corrió la voz por el pasillo como veneno. Quizás los progenitores se habían equivocado. Quizás su arma fue diseñada para un pueblo que ya no existía. Quizás la galaxia estaba condenada después de todo. En el cuarto día, Ira finalmente cumplió su promesa. Atención a la delegación humana. Su voz goteaba con un murmullo apenas disimulado. Desprecio. Supongo que deberíamos permitir que humanos su oportunidad. Aunque no puedo. Imagínese por qué los progenitores elegirían una especie tan primitiva. Daiwan sintió. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia. Hana apretó la mandíbula, pero siguió. Su expresión era neutral. Tenían. Esperaba esto. La humanidad siempre tuvo que demostrar su valía el doble que la de cualquier otra persona. De lo contrario, tenemos 3 candidatos. Hana anunció, poniéndose de pie para hacer frente a la asamblea. Cada uno representa lo mejor de lo que la humanidad puede ofrecer. El primero, el candidato era Tamín, un héroe de guerra de la colonias de Marte. Su cuerpo fue mejorado, con cibernética de grado militar, y el registro habló de batallas ganadas contra probabilidades imposibles. Había salvado a un entero estación de la destrucción, sosteniendo una punto de ruptura solo durante 6 horas mientras civiles evacuados. Si alguien de la Tierra merecía ser elegida, seguro que sí. Era él. Caminó hacia el detector con confianza. La esfera palpitaba mientras él lo toqué.
La luz se arremolinó, luego. Oscuridad, incompatible. Las risas resonaron en varios sectores de el pasillo. Tamman regresó al humano. Delegación, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Daiwan quería decir algo. Alentador. ¿Pero qué podía decir? Él. La verdad era visible para todos. Tenían. Fracasó como todos los demás. Él. El segundo candidato fue Hugh, un piloto con reflejos que rayaban en lo precognitivo. Ella podría volar naves a través de asteroides. Campos con los ojos vendados. Había ganado todos. Concurso en el que se había presentado. Y poseía una conciencia espacial que los científicos aún no podían explicarlo completamente. Se acercó al detector con esperanza. Sus ojos. La esfera la escaneó. La oscuridad siguió, incompatible. Más risas ahora, más fuertes y crueles. La develora. Las escamas ondularon de satisfacción. ¿Cómo? Como era de esperar. Dijo, los humanos son demasiado jóvenes, demasiado primitivos. Su genética es sin nada destacable. No tienen ninguna conexión con los antiguos. El tercer candidato era Borra, un operativo de las fuerzas especiales, con modificaciones genéticas diseñadas para supervivencia en entornos hostiles. Ella podría respirar atmósferas tóxicas, soportar la radiación que mataría a la mayoría especies, y sanar de heridas que debería ser fatal. Ella era la humanidad. Intento de perfección genética. Ella tocó el detector. Escaneó. Oscuridad. Incompatible. La risa había. Se detuvo. Ahora solo había lástima. Él. Los humanos habían enviado lo mejor de sí, y ninguno se había acercado siquiera. El puño de Hannah, apretado a sus costados. Tamman miró fijamente. El suelo. Hugh parpadeó para contener las lágrimas. Bora. Simplemente parecía perdido. El primer día observé el detector sentado en su plataforma. 503. Los guerreros habían sido rechazados. La humanidad. Lo mejor había fracasado. La esperanza de la galaxia era muriendo. Y en algún lugar allá afuera, el vacío. El enjambre continuó su avance, consumiendo mundos mientras estaban aquí, logrando nada. Algo andaba mal. Podía sentirlo. ¿Pero qué? La cumbre se había convertido en caos. Las delegaciones gritaron por todo el gran salón. Acusaciones volando como armas. La Hermandad del Acero afirmó. El detector era una trampa diseñada por sus antiguos enemigos. La mina de nubes. Sugirió que los progenitores habían abandonado la galaxia intencionalmente, dejando nada más que falsas esperanzas. Incluso las tortícolis, generalmente tranquilo y analítico, parecía frustrado más allá de su capacidad de ocultarse. Eso es. El primer día me senté lejos del ruido, revisando sus notas por lo que parecía la 100ª vez. Los números llenaron sus datos. Pad. 503 intentos. Guerreros de 147. Diferentes especies. Edades que van desde los 20 años a más de 1000. Genético. Perfiles que abarcan todos los posibles. Variación. Tipos de mejora de lo cibernético a lo biológico y a lo cuántico. Experiencia de combate de décadas a siglos. Nada los conectaba excepto su fracaso. Estás callado, dijo Hannah, dejándose caer el asiento junto a él. Su uniforme era. Se habían formado ojeras y arrugas bajo sus ojos. Ninguno de ellos había dormido mucho en los últimos 4 días. ¿Qué estás haciendo? Pensando. ¿Qué estamos haciendo? La pregunta equivocada. Pregunta, respondió Daiwan. Hizo un gesto. En sus notas. Todos asumen que el detector quiere un guerrero, pero ¿y si? ¿No? ¿Y si nos hemos equivocado desde el principio? El comienzo. Entonces, ¿qué quiere? Yo. No lo sé, pero enviar guerreros no es
Trabajando. Krix se acercó a ellos, su forma cristalina que refracta los pasillos. Luces en patrones de baile en el piso. ¿Puedo unirme a ustedes? Encuentro él, gritando cansino, y pareces estar. La única delegación que no participó en el mismo. Por supuesto, dijo Dewan, haciendo espacio. El científico acomodó su forma en un establo. Configuración. He estado desarrollando una teoría. ¿Te gustaría escucharlo? Por favor, Hannah. Dijo. El detector no está midiendo capacidad de combate o fuerza física. Esto queda claro a partir de los resultados. Sin embargo, tampoco se mide inteligencia, ya que hemos enviado a algunos de las mentes más brillantes de la galaxia. No es medir la pureza genética como especie. Los antiguos y los jóvenes han fracasado. Esto sugiere que el detector busca algo que nosotros no he considerado como que día pregunto. Quizás un marcador genético específico. Algo que existe solo en una especie o una línea de sangre dentro de una especies. Los progenitores fueron deliberados en todo lo que hicieron. Si dejaron esto detector, debieron saber quién era. Elegiría. Entonces, estamos buscando una aguja en un pajar, dijo Hannah. Cientos de especies y billones de individuos. A menos que, dijo Dewan lentamente, los progenitores dejaron más de uno. Aguja. Antes de que Krix pudiera responder, la voz de Filora resonó en todo el pasillo. Ya basta. Este debate logra nada. Propongo que declaremos la detector inoperable. Debemos encontrarlo. Otra forma de detener el enjambre. ¿Y qué? ¿De qué manera es eso?, preguntó un delegado de el colectivo Ember. Hemos intentado todo. No se puede combatir el enjambre con armas. Consume energía por sí mismo. Nuestras flotas son inútiles contra él. Entonces, evacuamos. Huimos más allá de la galaxia. Borde y espero que el enjambre no sigue. Cobarde, gritó alguien. Él. La discusión estalló de nuevo, más fuerte que antes. Dayan observó a Bora con atención. Ella estaba realmente asustada. Él se dio cuenta. Todos lo eran. El detector representaba su última esperanza y les había fallado. Ahora se enfrentaban al terror de no tener nada. Opciones restantes. La delegación humana tenía. Han sido en gran medida ignorados después de su. Los candidatos fracasaron. Se sentaron en sus sección, tranquila y pequeña entre las gigantes gritando. Taman se quedó mirando. Nada. Hugh limpió su traje de vuelo. Repetidamente, un hábito nervioso. Bora tenía. Abandonó el salón por completo, incapaz de enfrentarse. La decepción. Quiero intentarlo, dijo Daiwan de repente. Hannah se giró hacia él. Confundido. ¿Probar qué? El detector. Quiero. Para intentar la prueba. Día 1. No estás un guerrero. Ni siquiera has estado en combate. El detector ha rechazado. Soldados entrenados. Seres mejorados. Campeones legendarios. ¿Qué te hace? ¿Piensas exactamente? Él interrumpió. Los rechazó a todos. Quizás esa sea la. Punto. Las facetas de Krix brillaban con interés. ¿Crees en el detector? Específicamente no quiere guerreros. Yo. No sé qué creo. Pero nada. Otra cosa ha funcionado. Y alguien tiene que hacerlo. Prueba un enfoque diferente. Se reirán. Hacia ti, advirtió Hannah. Después de nuestra. Los candidatos reprobaron. Si das un paso adelante. Como diplomático sin entrenamiento de combate. Se burlarán aún más de la humanidad. Dejemos. Ellos se ríen. ¿Qué tenemos que perder? Hannah lo miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Está bien, pero estoy dejando constancia de que esto es una terrible idea. Dvan se puso de pie y caminó hacia el centro del salón. Su corazón golpeó su pecho,
pero él mantuvo su ritmo constante. A medida que se acercaba a la plataforma, las conversaciones comenzaron a morir. Abajo, los delegados lo notaron moverse y se quedó en silencio, observando con curiosidad. Yo deseo intentar la prueba. Día 1. Anunciado. Por un momento, hubo silencio absoluto. Luego la risa. Comenzó. Comenzó con risas de varias secciones, luego crecieron hasta convertirse en una. Risas. Algunas especies abofetearon. Apéndices contra el suelo. Otros. Hizo ruidos que podrían haber sido suyos. Equivalente a diversión burlona. Las escamas de Felomora se ondularon en lo que era claramente desprecio. Tú, dijo, voz rebosante de incredulidad. Humano, tú propio. Los guerreros han fracasado. Eres un diplomático. No tienes mejoras. No. Entrenamiento, nada de hazañas legendarias. Eres nada. Entonces no te hará daño intentarlo. Día 1 respondió con calma. El detector tiene. Ya rechazó a todos los demás. ¿Qué? ¿Qué daño puede causar un intento más? El daño de perder el tiempo. Velora. Espetó. Pero luego hizo un gesto de desdén. Garra. Muy bien. Que el humano avergüence. Él mismo. Quizás le proporcione entretenimiento mientras decidimos qué hacer. A continuación, Daiwan subió a la plataforma. La risa continuó detrás de él. Aunque algunos delegados se habían quedado callados. Podía sentir cientos de ojos observándolo. Él, esperando su inevitable fracaso. El detector de origen estaba sentado frente a él, arremolinándose con colores y luz. Arriba, cerca, era aún más hermoso y extraterrestre que desde la distancia. Los símbolos. En su superficie parecía cambiar cuando él los miraba directamente, siempre en movimiento. Más allá de la visión clara. Tomó una profunda. Respiró hondo y extendió la mano hacia adelante. Toqué la superficie de la esfera. Estaba caliente. Y suave como el cristal que había sido. Sentado bajo la luz del sol. El detector. Pulsaba. La luz fluía a través de él más brillante que antes. El primer día sentí que algo pasaba. A través de él. Una sensación como estar deshecho y rehecho en un instante. Una célula de su cuerpo hormigueó. Su visión. Borrosa. Y entonces el detector explotó. Con luz. La luz era cegadora. Llenó el pasillo desde el suelo hasta el techo. Puro brillo blanco que obligó. Todos deben protegerse los ojos. El detector ya no solo pulsa con color. Brillaba como una estrella recién nacida. Y la energía crepitó en el aire con un zumbido audible que hizo que los antiguos. Las paredes de las estaciones vibran. Daiwan no podía moverse. La luz lo sostenía. En su lugar, fluyendo a través de su cuerpo como si fuera transparente, no sentiría dolor. Solo una extraña sensación de reconocimiento. Como encontrarse con alguien que había conocido en un sueño. La sensación lo recorrió. En oleadas, cada una trayendo destellos de imágenes que no entendía. Estrellas siendo nacidos, mundos tomando forma. Seres que tenía. Nunca había visto estructuras de edificios que tocó el cielo. Entonces, tan repentinamente. Al principio, la luz se desvaneció. Daiwan se tambaleó hacia atrás, jadeando en busca de aire. Su mano le hormigueaba donde había tocado la esfera. Y cuando miró hacia abajo, él vio una marca que brillaba débilmente en su palma. Fue uno de los símbolos de la superficie del detector, ahora grabada en su piel con luz que poco a poco se atenuó. Pero no desapareció por completo. El salón estaba silencio absoluto. Todos los delegados permanecieron de pie, congelado, mirándolo con expresiones que van desde la conmoción hasta la incredulidad. Algo que podría haber sido miedo. Entonces el detector habló. La voz era vasto y antiguo, que parece provenir de en todas partes a la vez. Resonó en
Frecuencias que la audición normal no podría. Muy buena captura, traducida por la estación. Computadoras en palabras que todos podrían. Entiendo. Origen confirmado. Genético. Descendiente progenitor del linaje. Activando protocolos de acceso a prototipos. El silencio se rompió. Todos se sobresaltaron, gritando a la vez. Los delegados se apresuraron. Adelante intentando alcanzar la plataforma. Las barreras de seguridad cobraron vida. Apenas los contenía. Las preguntas volaban. Desde todas las direcciones, superpuestos uno sobre otro. Otros hasta que perdieron el sentido. Ruido. Imposible. Los humanos son demasiado jóvenes. El detector debe estar funcionando mal. ¿Cómo? ¿Puede ser esto? El primer día apenas los oí. Se quedó mirando la marca en su palma, viéndolo pulsar al ritmo de su latido del corazón. Descendiente progenitor. Él. Las palabras no tenían sentido. La historia de la humanidad. Se remontaba a 10.000 años como máximo. Él. Los progenitores habían desaparecido hace millones. Hace años. No había manera de que pudiera ser conectado a ellos. No hay manera posible. Hannah. Se abrió paso entre la multitud y agarró a su brazo. Día 1. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué pasó? No lo sé, lo logró decir. Su voz sonaba distante a mis propias orejas. Lo toqué y entonces él. No pude terminar la frase. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó? Él mismo no estaba seguro. Crix. Llegó a la plataforma a continuación. Su cuerpo cristalino prácticamente zumbando con excitación. Fascinante. El detector nunca respondió de esta manera. La producción de energía fue 300 veces mayor que cualquier anterior. Escanear. Y esa marca en tu mano es una clave genética, creo. Un marcador que lo identifica con la tecnología progenitor. Hazte a un lado. La voz de Velora interrumpió. El ruido era como una cuchilla. Ella la empujó. Camino a seguir, escamas erizadas de agitación. Cuando llegó el primer día, sus ojos eran fríos y calculadores. Esto no puede ser exacto. Los humanos son jóvenes. Especies. Tu gente apenas ha comenzado. Explorando las estrellas. No tienes ningún antiguo. Linajes, sin conexión con los antiguos. El detector no está de acuerdo, dijo Dewan. Silenciosamente. Entonces el detector está equivocado. El almirante Crix interrumpió. El detector fue construido por los propios progenitores. Nunca ha fallado en ninguno de nuestros pruebas. Si dice que este humano es un descendiente, entonces debemos aceptarlo como verdad. Excepto, si Seo Belmora, excepto, que todo lo que sabemos es erróneo. Que las especies primitivas llevan el legado. Hemos buscado durante milenios. Ella se volvió para dirigirme a los delegados reunidos. Proponemos que detengamos a este humano. Inmediatamente. Estúdialo. Entiende lo que. El detector lo ha encontrado. Él es el clave para nuestra salvación o la más grande amenaza que jamás hayamos enfrentado. Más gritos. Estalló. Algunos delegados estuvieron de acuerdo con Velora. Otros argumentaron que Dewan debería estar protegido. Algunas sugerencias sencillas. Matarlo y poner a prueba a otros humanos para ver si el rasgo era común. El humano. La delegación formó un círculo protector. Alrededor de Daiwan con Hannah de pie en él. Al frente, con la mano apoyada en su arma. No lo tocarás, dijo ella con calma. Él es un ciudadano de la tierra y bajo nuestra protección. ¿Tu protección? Fela. Rió. Mira a tu alrededor. Humano. Eres 10 contra miles. Si decidimos, llévenselo, no podrán detenernos. Daiwan. Sentí que la situación se estaba volviendo cada vez más complicada. Control. La violencia estaba a punto de ocurrir. Especies que se habían unido para salvar
La galaxia estaba a punto de destrozarse. Estaban furiosos por él. Tenía que hacer algo. Decir algo. Pero su mente estaba quieta. Conmocionado por lo que había sucedido. Antes. Cualquiera podía actuar. El detector pulsaba. De nuevo. Una pantalla holográfica. Se materializó encima, mostrando mapas estelares. Y coordenadas. Las imágenes fueron tridimensional e increíblemente detallado, marcando una ubicación profunda en espacio inexplorado. Símbolos y ecuaciones. Se desplazó a lo largo del mapa, demasiado rápido y complejo de seguir para la mayoría de los presentes. Él. La voz antigua volvió a hablar. Prototipo. Ubicación confirmada. Acceso directo. Requerido. Tiempo hasta que el enjambre vacío alcance. Sistemas centrales. 43 ciclos. 43 ciclos. Solo. Más de 40 días. La estimación me dio escalofríos. Por el pasillo. El enjambre estaba más cerca. De lo que nadie había pensado. El detector es. Proporcionando coordenadas, dijo Crick. Estudiando los datos holográficos con enfoque intenso. Muestra el camino hacia él. Prototipo. Pero los protocolos de acceso son. Claro. Solo el descendiente confirmado puede activarlo. Solo a él. Le hizo un gesto. Día 1. Luego nos vamos, dijo Hannah con firmeza. Tomamos un barco y seguimos él. Coordenadas. Nosotros la cola de fe la azotó. Tú. Creemos que permitiremos que los humanos reclamen él. ¿Solo un prototipo? No, esto será un expedición conjunta. Múltiples especies. Múltiples testigos. Nos aseguraremos. La humanidad no utiliza este poder para su propio beneficio. Bien, dijo Dewan antes. Hannah podría discutir. Enviar representantes. De quien quiera venir. Pero necesitamos. Para irme pronto. 43 días no es mucho tiempo. Los delegados estallaron en una discusión. De nuevo, debatiendo quién debe irse y quién debería quedarse. El primer día, déjalos discutir. Él miró fijamente las coordenadas que flotaban en el aire en la marca en su palma y traté de procesar lo que había sucedido. Su vida en cuestión de minutos. Él era un diplomático, un erudito, alguien que resolvía problemas. Con palabras y paciencia. Nunca había. Quería ser especial o importante. Él, ciertamente nunca había deseado el destino de la galaxia descansa sobre sus hombros. Pero, el detector lo había elegido. Y en algún lugar profundo del espacio inexplorado. Algo esperaba que solo él podía. Acceso. Algo que los progenitores tenían. Escondido hace millones de años. Significaba. Para los descendientes que de alguna manera habían conocido. Eventualmente existiría. Daiwan cerró su mano alrededor de la marca brillante y traté de no pensar en todas las formas. Esto podría salir mal. El barco se llamaba Gerais en Paz. Un buque construido específicamente para largo alcance. Exploración. No era ni el más grande ni el más. Nave fuertemente armada en la galaxia. Pero fue rápido y equipado con lo mejor. La tecnología podría permitir que múltiples civilizaciones proporcionar. La expedición se había reunido en solo 3 días, una colección de representantes que confiaban unos en otros, tanto como confiaron en el vacío. Enjambre mismo. Daiwan estaba de pie en su pequeño cuartos, mirando las estrellas, pasando a toda velocidad. Habían dejado él. Estación hace una semana y ahora estamos profundos. En territorio inexplorado. Él. Las coordenadas del detector los guiaron. A través de regiones donde pocos barcos habían. Viajó, pasando nebulosas que brillaban con colores extraños y alrededor de estrellas que parecía más antiguo que el tiempo mismo. Un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Ven. Entra, gritó. Hannah entró, llevando 2 tazas de algo que olía a café de la tierra, pero probablemente no lo era. Ella
Le entregué uno y me apoyé en él. Pared. No puedes dormir. No mucho, dijo Daiwan. Admitió. Bebió un sorbo de la bebida. Definitivamente no es café, pero está bastante cerca. Para ser reconfortante. Tú mismo. Sigo. Pensando en hacia donde volamos. El prototipo. Un arma supuestamente. Lo suficientemente potente como para detener el enjambre. ¿Qué? ¿Y si no es un arma en absoluto? ¿Y si? ¿Es otra cosa? Entonces nos ocupamos de. Suenas más seguro de lo que crees. Mira. El primer día sonrió levemente. Diplomático. Entrenamiento. Suena siempre seguro incluso. Cuando tienes miedo. La expedición. Había reunido un grupo interesante. Además de Daewan y Hana, estaba Krix. El científico cuya curiosidad parecía. Superan cualquier miedo. Fela había insistido en. Viniendo. Alegando que necesitaba asegurarse. La humanidad no hizo mal uso de lo que tenía. Encontrado. Un oficial de seguridad humana llamado. Hino se había ofrecido como voluntario, diciendo que alguien necesitaba cuidar la espalda de Daewan. Otros tenían. Se unieron también, cada uno con su propio. Razones y agendas. No confiaban. El uno al otro. Eso era obvio. Pero, compartían una cosa. Todos querían. Para sobrevivir a lo que se avecinaba. El viaje. Los llevó a través de un espacio peligroso. Ellos. Pasó por un sector donde había 3. Los planetas habían existido una vez. Ahora había. Solo vacío. El enjambre había estado aquí. Consumir todo hasta el último átomo. Incluso la estrella parecía más tenue que. Debería ser como si el enjambre se hubiera alimentado de la luz misma. ¿Cómo hace algo? ¿Esto? Preguntó Hino, mirando fijamente al vacío en la pantalla de visualización. ¿Cómo? Luchas contra un enemigo que borra todo lo que toca. Nadie tenía una respuesta. Pasó otra semana. Daewan pasó su tiempo revisando lo poco. Existía información sobre él. Progenitores. La mayor parte fue especulación. Y leyenda. Habían sido los primeros. Civilización avanzada en la galaxia. Ascendiendo al poder cuando el universo era. Jóvenes. Habían construido maravillas que aún. Se puso de pie. Creó tecnologías que parecían. Como por arte de magia. Y luego desapareció sin explicación. Algunos creían que tenían. Ascendió a un plano superior de existencia. Otros pensaron que habían destruido. Ellos mismos. Nadie lo sabía realmente. Una noche o qué. Pasé la noche en un barco en aguas profundas. Espacio. Daewan estaba en el área común cuando una mujer se le acercó. Era humana. Alguien que había visto por ahí. Pero no. Hablaba mucho. Su nombre era Subin. Y ella era una especie de científica. Especialista en genética. ¿Podemos hablar? Preguntó en voz baja. En privado, ellos. Encontré una sala de observación vacía. Subin extrajo datos en una pantalla portátil, mostrando secuencias genéticas y gráficos evolutivos que significaban poco para. Día 1. He estado investigando la Tierra. Historia, dijo. Específicamente, humana. Desarrollo. Hay anomalías, lagunas. En el registro fósil que no hacen sentido. Marcadores genéticos que parecen tener. Apareció de repente en lugar de a través. Evolución gradual. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que el desarrollo humano se demuestra. Señales de manipulación deliberada. Cambios realizados en nuestro código genético en puntos específicos de nuestra historia. Es como si alguien estuviera guiando nuestra evolución, empujándonos en ciertas direcciones. Día 1 sentía frío. Los progenitores tal vez. O alguien que trabaja en su nombre. Él. Los cambios son sutiles, pero están ahí. Y todos parecen diseñados para producir un resultado. Los humanos con una marcador genético. El mismo marcador que detector encontrado en ti. ¿Cuántos humanos?
¿Llevarlo? No lo sé. Quizás uno en un. Millones. Quizás menos. Pero no lo eres. Único. Hay otros como tú. Dispersos por la tierra y sus colonias. Personas que no tienen idea de que llevan algo antiguo en su ADN. Él. La información pesaba mucho en la mente de Daiwan. Él no era solo una persona cualquiera que pasó una prueba. Fue diseñado para esto, construido para ello. Los progenitores. Había llegado a través de millones de años a crearlo a él y a otros como él. Todo por algún propósito que aún no entendía. ¿Por qué no se lo dijiste a los demás? Él preguntó. Porque algunos de ellos lo harían. Pánico. O intenta usar esta información para obtener beneficios políticos. O decidir que los humanos son demasiado peligroso dejarlo vivir. Subin cerrado. Baja su exhibición. Te lo digo. Porque te mereces saberlo. Lo que sea. Sucede cuando llegamos al prototipo. Estaba destinado a suceder. Estabas destinado a estar allí. Ella lo dejó solo con su pensamientos. Daiwan miró las estrellas. Y me pregunté cuántos otros humanos llevaban este legado oculto. ¿Eran ellos? También me siento inquieto. Siento algo. ¿No podían nombrarlo? ¿O solo él lo sabía? Porque solo él había tocado el detector. El día 15 de su viaje, llegaron a las coordenadas. La ubicación era una luna que orbitaba un planeta muerto. Estrella. La estrella todavía brillaba débilmente, pero su luz era pálida y débil como una vela apagándose. La luna misma. A primera vista no tenía nada de especial. Simplemente roca y polvo. Pero a medida que se acercaban, los sensores detectaron algo debajo de la superficie. Una estructura, masiva y enterrada. Profundo, oculto a la observación casual. Allí, dijo Crick, sus facetas brillaban. Con emoción. Eso debe ser. Él. Instalación prototipo. La nave aterrizó en la superficie de la luna. El equipo visitante. Reunido cerca de la esclusa de aire, comprobando. Equipo y preparación para lo que sea. Podrían encontrarlo. Daiwan se puso un traje ecológico, sintiendo el peso de las expectativas, presionándolo desde todos lados. Instrucciones. Fela se dirigió al grupo. Recuerden, nosotros. Están aquí como observadores y testigos. Los humanos accederán a las instalaciones. Nosotros. Documentarlo todo. Si el prototipo se puede activar, nosotros decidiremos juntos cómo usarlo. El detector fue claro, dijo Hannah con frialdad. Solo el primer día. Puedes activarlo. Puedes venir, pero no puedes controlar lo que sucede. Lo haremos. Mira. Descendieron a la luna. Superficie y siguió las lecturas del sensor. A un cañón que cortaba profundamente la roca. En su fondo, medio enterrado en el polvo, estaba una puerta. Era enorme, de 30 metros de altura y cubierto con los mismos símbolos que tenía. Marcó el detector. Como Daiwan. A medida que se acercaba, los símbolos comenzaron a brillar. No necesitaba que nadie le dijera lo que hacer. Presionó su palma marcada contra la puerta. La luz fluía de su mano en los símbolos, extendiéndose a través la superficie de la puerta como agua. Entonces, con un sonido como de trueno, la puerta abierto. El pasaje más allá de la puerta conducía hacia abajo en la oscuridad que parecía tragarse sus luces. Las paredes estaban suave y cubierto con más símbolos. Estos se mueven lentamente a través del superficie como seres vivos. El aire por dentro era respirable, pero sabía a viejo, como si no hubiera sido molestado en siglos incontables. Sus pasos resonaron. En el silencio, cada sonido parecía viajar mucho más lejos de lo que debería. Quédate cerca, dijo Hino, con su arma lista. Caminó junto a Daiwan, escaneando él. Sombras para amenazas que podrían no serlo. Existir.
El pasillo descendía por lo que parecían horas. El primer día me dolían las piernas. Y las lecturas de sus trajes mostraban que tenían. Viajó casi 3 kilómetros hacia el núcleo de la luna. La temperatura se mantuvo constante, mantenida por sistemas que todavía funcionaba después de millones de años. Los progenitores construyeron cosas para. Por último, finalmente, el pasillo se abrió a una cámara. Era lo suficientemente grande como para que las luces no podían alcanzar las paredes más lejanas. El suelo estaba perfectamente liso y reflejaba sus imágenes como agua oscura. En el centro de la cámara había una columna de luz que se extiende desde el suelo hasta el techo. Fue hermoso y terrible, palpitante, con la energía que hizo que los dientes del primer día. Dolor. ¿El prototipo?, susurró Hannah. No, dijo Crick, estudiando su instrumentos. Esta es otra seguridad. Sistema, otra prueba. Como respondiendo. Al oír sus palabras, el pilar se encendió. Luz. Se extendió por toda la cámara y, de repente, pudieron ver su verdadero tamaño. Era enorme, fácilmente de 1 kilómetro de ancho. Y no estaban solos. Las formas se movían en él. Oscuridad en los bordes de la cámara. Ellos no estaban vivos en ningún sentido tradicional. Eran construcciones, máquinas guardianas, dejados por los progenitores. Docenas de ellos, quizás cientos, permanecieron en silencio. Y esperando. Que nadie se mueva, siseó Bora. Sus escamas estaban pálidas por el miedo. Pero los guardianes no estaban mirando el grupo. Estaban mirando el primer día. Uno a uno, avanzaron hacia él. Luz que lo rodea en un círculo. Cada era diferente, construido para los propósitos que él solo podía adivinar. Algunos tenían múltiples extremidades, otras flotaban. Otras más. Parecía cambiar entre formas, nunca bastante decidido sobre una forma. El primer día. La mano le hormigueó donde estaba la marca. Entendido sin que se lo digan. Fue otra prueba. El detector tenía. Confirmó su herencia genética. Ahora él. Los guardianes confirmarían algo más. Si era digno. Dio un paso adelante, dejando la seguridad de la grupo. Gino comenzó a seguirlo, pero Hannah le agarró el brazo y negó con la cabeza. Esto era algo que Dewan tenía que hacer solo. Él. Los guardianes se acercaron. No atacaron. En lugar de eso, lo escanearon con luces, que hizo que sus huesos fueran visibles a través de su traje. Lo rodearon lentamente, analizando, midiendo, juzgando. Daiguan se quedó quieto y los dejó trabajar, luchando. Las ganas de correr. Pasaron los minutos. Entonces, uno de los guardianes, más grande que él. Otros, extendieron un apéndice hacia él. Dewan no lo dudó. Extendió la mano y lo tocó. La información inundó su mente. No las palabras o imágenes, sino pura comprensión. Él. Los guardianes le mostraron lo que eran. Protegiendo. El prototipo no era un arma en el sentido tradicional. Era algo mucho más complejo. Sistema de preservación, un archivo genético. Una semilla para reconstruir la civilización después. Pérdida catastrófica. Los progenitores tuvieron. Sabían que el enjambre del vacío vendría. Ellos. Lo había diseñado, de hecho, como un reinicio. Mecanismo de cuando las civilizaciones se convirtieron. Corrupto o estancado o peligroso. Pero, también habían creado un mecanismo de seguridad. Dispersos por toda la galaxia en lugares ocultos. Lugares. Habían plantado marcadores genéticos. En especies jóvenes, especies con potencial, especies que algún día podrían. Alcanza la grandeza si se le da la oportunidad. La humanidad era una de estas especies. Allí. Había otros, aunque la información no dijo cuáles ni dónde. Él.
Existía un prototipo para preservarlos. Especies marcadas. Cuando llegó el enjambre, aquellos que portan el marcador genético podrían ser salvado, colocado en estasis y despertado. Después de que la limpieza se completó, la galaxia estaría vacía, pero habría vida. Continuaría. La evolución comenzaría de nuevo. Guiado por los supervivientes, Daiwan se tambaleó hacia atrás cuando se rompió la conexión. Su mente se tambaleó por lo que había aprendido. Los progenitores habían diseñado el enjambre. Habían creado el mismísimo cosa que está destruyendo la galaxia, y ellos lo había hecho intencionalmente como parte de algún plan vasto que no completó. Entiendo. ¿Qué pasó?, preguntó Hannah, corriendo a apoyarlo. ¿Qué hicieron? Te lo mostraré. La verdad, dijo Dvan. Su voz sonaba hueca incluso para él mismo. La terrible verdad. Los guardianes se separaron, abriendo un camino más profundo hacia él. Cámara. Una invitación o una orden. Día. Uno lo siguió con los demás detrás. Detrás. El camino conducía a otro pasillo, luego otra cámara más pequeña que el primero. Y allí en el centro. Era el prototipo en sí. No parecía impresionante. Solo una esfera de unos 2 m de ancho, flotando unos centímetros por encima. Una plataforma. Su superficie era de espejo. Suave, reflejando la habitación que lo rodea. Perfectamente. Pero Daewan podía sentirla. Poder contenido en él. Energía que podría remodelar mundos o acabar con ellos. ¿Esto es todo?, preguntó Ira. Sonaba decepcionado. Se supone que esto salvará. Nosotros. No está destinado a salvar a todos. Daiwan dijo en voz baja, solo aquellos marcados por los progenitores. Todos los demás. No pude terminar la frase. Krix se acercó más y sus instrumentos zumbaron. Fascinante. Las lecturas de energía están fuera de escala. Este dispositivo podría alimentar 100 mundos o destruirlos. ¿Cómo funciona? No lo sé. Aún no lo sé. El primer día se acercó a la esfera. Su marca ardía con calor ahora, respondiendo a la presencia del prototipo. Pero creo que puedo averiguarlo. Llegó hacia la esfera. Su reflejo en ella. La superficie se extendió hacia atrás. Sus manos. Encuentro en el punto espejo. Y luego, el mundo cambió. El primer día se encontró de pie en un lugar diferente, o tal vez el mismo lugar en un momento diferente. La cámara era la misma, pero estaba llena de vida. Seres se movían por ella. Seres. Esos debieron ser los progenitores. Ellos mismos. Parecían casi humanos. Aunque más alto y más elegante, con características que parecían familiares y increíblemente extraño. Uno de ellos se volvió y lo miró directamente. Ella sonrió, tristemente. Hola, descendiente, dijo. Su voz resonó en su mente en lugar de sus oídos. Has venido desde lejos para llegar. Este lugar, más lejos de lo que esperábamos. Ser necesario. Tú hiciste el enjambre. Día. Uno dijo, ¿por qué? ¿Por qué crear algo tan destructivo? Porque las civilizaciones crecen. Viejos y enfermos. Se corrompen. Desarrollar armas que amenacen toda la vida. Envenenan mundos y destruyen lo que debe ser preservado. El enjambre es renovación. Limpia la galaxia para que nueva vida puede florecer. No tienes el derecho a tomar esa decisión por todos. Quizás no. Pero alguien debe. Hazlo. Elegimos llevar esa carga así que la vida misma pudiera continuar. Ella señaló la esfera. El prototipo salvará a aquellos que sean dignos de ser salvados. A tu gente y a otros los hemos marcado. Cuando el enjambre haya pasado, verás emerger y reconstruir una galaxia mejor, una más sabio. ¿Y si me niego? ¿Y si?
¿No lo activas? Entonces toda la vida termina. El enjambre consumirá todo y no habrá renacimiento. ¿Es eso lo que quieres? ¿Dejar que el orgullo destruya el futuro? Dayan miró al progenitor. Mujer. Ella no era malvada. Ella realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Pero eso no lo hizo correcto. No lo hizo. Dale la autoridad para decidir quién vivió y murió. Debe haber otro camino, dijo. La visión se desvaneció. Él estaba de vuelta a la cámara con los demás, mirándolo fijamente. Su mano todavía estaba tocando la esfera, y ahora él. Entendí todo. El prototipo, sistemas, su propósito, su función y sus limitaciones. También comprendió que tenía que tomar una decisión. Dvan sacó alejó la mano de la esfera y se giró hacia enfrentar a los demás. Todos estaban mirando. Él con expresiones que van desde la esperanza, temer a la sospecha. Él sabía lo que ellos esperaban que él activara. El prototipo para salvar a la humanidad y a cualquier otras especies marcadas mientras se deja el resto de la galaxia muere. Fue él. La elección lógica, la elección segura, la elección que los progenitores habían diseñado. Sistema para incentivar. Bueno, exigido. ¿Puede? ¿Lo activas? ¿Puede detener el enjambre? Sí. Sí y no. El primer día dijo que se mudó. Lejos de la esfera, necesitando distancia. Pensar con claridad. El prototipo puede ahorrar algunas especies. Aquellas con la genética. Marcadores que los progenitores dejaron atrás. Pero no detendrá el enjambre. Nunca fue diseñado para. ¿Qué quieres decir? Crix preguntó. Los progenitores crearon el vacío. Enjambre. No es un enemigo. Es una herramienta. Un mecanismo de reinicio diseñado para limpiar el galaxia cuando las civilizaciones se vuelven demasiado peligroso o corrupto. Miró a cada uno de ellos a su vez. El prototipo se supone que preserva las especies marcadas en estasis mientras el enjambre destruye todo lo demás. Una vez hecho, nosotros despierta y reconstruye. El silencio que seguido fue absoluto. Entonces todos empezó a hablar de inmediato. Acusaciones, preguntas, demandas de aclaración. Gino maldijo continuamente en 3 ocasiones. Idiomas. Hannah se quedó mirando él. Esfera con algo parecido al horror en ella. Cara. Eso es una locura, dijo Ira finalmente. Los progenitores no crearían algo tan monstruoso. Pensaron. Estaban ayudando, respondió el día 1. Ellos se veían a sí mismos como jardineros, podando. Aleja a los enfermos y moribundos para que crezca un nuevo crecimiento. Podrían prosperar. Creían que eran actuando por el bien común. ¿Y tú? Hannah preguntó en voz baja. ¿Qué crees? Dvan regresó a la esfera. La marca. En su palma latía al ritmo de su latido del corazón. Podía sentir el prototipo. Poder esperando ser desatado. 1. Un toque. Una orden y ya estaría listo. Activar. La humanidad se salvaría. Tal vez. Unas cuantas otras especies también. Pero miles de millones. Morirían. Civilizaciones enteras morirían. Borrado. Creo, dijo lentamente, que nadie tiene derecho a tomar esa decisión. Para todos los demás. No los progenitores. Ni yo, ni nadie. Entonces estamos condenados. Alguien dijo, tal vez, o tal vez hay. De otra manera. Daiwan puso su mano sobre la esfera de nuevo, pero esta vez él no lo activó. En cambio, accedió. Sus sistemas, buceando en el código que fue más viejo que la mayoría de las estrellas. El prototipo era sofisticado más allá. Cualquier cosa que la ciencia moderna pudiera crear. Pero aún así era solo una máquina y las máquinas podrían reprogramarse. ¿Qué son? ¿Qué haces? Preguntó Krax. Su instrumento.
mostrando lecturas salvajes, cambiando el parámetros. El prototipo fue diseñado para preservar y el enjambre fue diseñado destruir. Pero ambos son progenitores. Tecnología. Operan con la misma. Principios fundamentales. Sí puedo modificar la función del prototipo, la romperás. Eso. Vylora lo interrumpió. Destruirás nuestra única oportunidad de sobrevivir, o lo haré. Crear una nueva oportunidad. Una que no requerirá que la mayor parte de la galaxia muera. Él trabajó rápidamente. Su mente corría a toda velocidad. Posibilidades. El prototipo contenía potencia computacional y energía masivas. Reservas. Fue diseñado para comunicarse con cápsulas de estasis esparcidas por todo el galaxia. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de, al activar la estasis, transmitió una señal? Una señal diseñada para interactuar con el enjambre mismo. El enjambre del vacío. Era inteligente a su manera. Tenía que ser. Para distinguir entre objetivos y saber cuándo dejar de consumir. Siguió. Programación establecida hace millones de años. Hace tiempo, pero la programación podría actualizarse. Si el prototipo pudiera enviar la información correcta. Señal con la autorización adecuada. Códigos, podría ser capaz de convencer a los enjambre que el reinicio se completó, que la galaxia había sido suficientemente limpio, que ya era hora de parar. Fue una apuesta arriesgada. El enjambre podría ignorar la señal, podría interpretarlo como una amenaza y acelerar su destrucción. O podría funcionar exactamente como el primer día. Esperaba. No había forma de saberlo hasta que él lo intentó. Esto es una locura, dijo Belmora. Pero ella no intentó detenerlo. Ninguno de ellos lo hicieron. Todos sabían que no tenían mejores opciones. Daiwan hizo su final. Ajustes al código. El prototipo. La superficie comenzó a cambiar. Los colores fluyeron a través de él y patrones que duelen. Reloj. Energía construida dentro de la esfera. Contenida, pero cada vez más fuerte por él. Segundo. Toda la cámara zumbaba con poder. Todos atrás, dijo. No lo sé. Saber qué pasará cuando lo active. Esto. Se retiraron a la cámara. Entrada. Solo Hannah se quedó cerca. Negándose a dejar su lado. No importa. Lo que dijo. El primer día le sonrió. Agradecido por su presencia. Tomó una. Respira profundamente y activa el modificado. Prototipo. La luz explotó desde él. Esfera, pero no fue destructiva. Era una señal que se transmitía a través de toda la galaxia a velocidades que superaban física normal. La señal transportada. Códigos de autorización más antiguos que los registrados. La historia ordena que el enjambre fuera programado para obedecer. Le dijo al enjambre que su propósito se cumplió, que el reinicio se había completado y era hora de regresar al dormitorio y esperar al siguiente ciclo. Por un largo momento, nada sucedió. La señal continuó. Transmisión, pero no hubo respuesta. El primer día sintió que se le hundía el corazón. No había sido así. Funcionó. El enjambre lo ignoraba o no pude escucharlo ni a él ni a la esfera. Pulsado una vez, 2 veces, 3 veces. Datos. Comenzaron a inundar desde el otro lado del galaxia. Informes de naves, estaciones y colonias. El enjambre del vacío se había detenido. Avanzando. Sus frentes se congelaban en lugar, ya no consume. En algunos regiones, parecía estar retrocediendo. Retrocediendo hacia el espacio profundo. Trabajando, susurró Krix. Los instrumentos mostraron los cambios que estaban ocurriendo. A través de múltiples sistemas estelares. El enjambre. Está respondiendo a la señal. Deteniéndose. La cámara se llenó de celebración cautelosa. La gente se abrazó.
otros independientemente de la especie. Filmoras. Escamas enrojecidas con colores que podrían. Han sido un alivio. Hino se rió y juraron al mismo tiempo. Daiwan se sentó, pesadamente, repentinamente agotada. Hana se arrodilló a su lado, comprobando que estaba. Está bien. La marca en su palma tenía. Dejó de brillar. Ahora solo era una cicatriz. Un recordatorio de lo que había sucedido. Tú. Lo hiciste, dijo ella. Eres un diplomático loco. En realidad lo hiciste. No sabemos si es permanente, respondió. El enjambre. Podría comenzar de nuevo o algo más. Podría salir mal. Necesitamos mantener. Monitoreando la situación. Siempre él. Diplomático. ¿No puedes simplemente aceptar la victoria? ¿Por una vez? Lo aceptaré cuando esté seguro. Todos están a salvo. Se quedaron en él. Cámara durante otra hora. Monitoreándola. Prototipo de señal y recopilación de datos. Luego hicieron el largo ascenso de regreso a la superficie y el barco. El viaje. Llegar a casa llevaría semanas, pero ya hay noticias. Se estaba extendiendo por toda la galaxia. Lo imposible había sucedido. El enjambre del vacío. Habían sido detenidos, no por armas ni sacrificio, sino por las acciones de uno humano que se había negado a aceptar la única opciones que se le dieron. Daiwan se quedó en la ventana de observación del barco mientras dejó atrás la luna. La estrella muerta todavía brillaba débilmente en la oscuridad. En algún lugar allá abajo en esa luna, el prototipo continuó transmitiendo su señal, manteniendo la paz que tenían. Ganó. ¿Qué harás ahora? Subin preguntó, uniéndose a él en la ventana. Probablemente eres el ser humano más famoso vivo. Quizás el ser más famoso de la galaxia. Volveré a ser un diplomático, dijo Daiwan. Eso es lo que estoy bueno en. Deja que otras personas sean héroes. Tú eres un héroe, lo quieras ser o no. No. Entonces soy reacio. Pensé en los progenitores y sus gran plan. Habían estado tan seguros de su rectitud, tan convencidos estaban. Sabía lo que era mejor para la galaxia. Pero habían cometido un error crítico. Había subestimado a los seres que venir tras ellos. Nunca habían. Consideró que alguien podría encontrar una tercera opción. Una solución que no requieren sacrificio o muerte. El detector. Había elegido correctamente después de todo. No, porque Daiwan era un guerrero o un genio. O alguien especial, sino porque era alguien que cuestionó su posición y buscó alternativas. Alguien que creía que solo porque había un problema existió durante millones de años no significa que la solución tenía que ser antigua. También, a medida que el barco saltaba a más rápido que la velocidad de la luz y las estrellas se difuminaron. Rayas, Daiwan se permitió una pequeña sonríe. La galaxia estaba a salvo por ahora. Y, cuando surgieron nuevos desafíos, a medida que, inevitablemente, habría gente listos para enfrentarlos, no con armas ni planes antiguos, pero con ideas y la determinación y la creencia obstinada. Que siempre había otra manera. El detector había negado a todos los guerreros y entonces un diplomático dio un paso adelante y los salvó a todos.